continuamos con la mesa redonda, Certezas, la literatura en firme, de María a la vorágine. Tendremos en esta ocasión 3 ponencias. Jorge Isaacs, poeta y naturalista, La construcción de una patria literaria, a cargo de María Betty Osorio Garcés, Lo que cuenta como una vida, José Eustacio Rivera, lector, por Carmen Rosa Millán Grajales, y Limpiar las sábanas de tigres, Limpiar las sábanas de tigres, serpientes e indios, la frontera llanera en la vorágine, de José Eustacio Rivera, por María Mercedes Ortiz Rodríguez. Buenas tardes a todos mis queridos amigos, colegas, profesores, el público que nos acompaña hoy aquí y que nos acompaña a través de las redes sociales, espero. También muchas gracias a los organizadores de este simposio, al profesor Darío Henao y al profesor Valencia Solanilla, César Valencia, mi jefe inmediato. Bueno, mi ponencia se titula Jorge Isaac, poeta y naturalista, la construcción de una patria literaria. Y parto de 2 ideas centrales que me guían o que me sirven de instrumento, que me afina la mirada. Son 2 ideas del profesor, del maestro Gittrick, que son las siguientes. Se trata en particular de una concepción de la historia de fuerte impregnación literaria, acaso resistida o no muy comprendida por corrientes más científicas. Es decir, la literatura impregna las ciencias sociales. Y esto no es una especie de traba, las potencia, no les coloca un límite, sino que las abre. Y segundo, de aproximarse a la significación que puede emerger de lo que los textos ofrecen, desde luego a partir de sus características y sus circunstancias y aún sus efectos, comprender de qué modo se vinculan y o contribuyen al proceso de constitución propio de una cultura, y que así sea, parcialmente, a su vez, la significa. Estas son las 2, digamos, perspectivas que me guían. Tengo al maestro conmigo aquí, lo llevo adentro, ¿no? En 1881, el presidente Rafael Núñez, que ustedes ya todos saben, que es hispanista y que es católico y que es de la Regeneración. Entonces, con el objetivo de fortalecer la producción de conocimiento científico en la República, que en este momento ya se va a llamar República de Colombia, propone crear la Comisión Científica Permanente. Una idea muy interesante, pero ¿por qué? Porque el gobierno está quebrado, necesita recursos, pero también porque se necesita acercarse a las provincias para poderlas integrar al mundo andino, es decir, a Bogotá, al mundo capitalino. Esa es la meta. Esa expedición estaba dirigida por un argelino que se llama Juan Carlos Manó. Este señor tenía alguna experiencia, había trabajado en Perú y tenía especialidad en buscar minas. Eso es lo que más le interesaba a Núñez. Y entonces él emprende un viaje acompañado de Jorge Isaacs, que iba como cronista. Es decir, el que iba anotando, el que iba tomando notas, el que iba dando la información por escrito. Y él recorre una parte de la Guajira y una parte del Magdalena, descubre unas minas y dice, ya cumplí, ya esto es mi compromiso. Y ese trabajo está publicado
en Anales de Instrucción Pública en los Estados Unidos de Colombia, el tomo 4. Todo está digitalizado por la Biblioteca del Banco de la República y también se encuentran todos los números en el Instituto Cervantes, para solo hacer clic y te salen las revistas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que Isaacs no está contento con que con ese informe se cierre la expedición en la cual él iba a participar, el que va a reportar de minas. Ya Manó hizo ese reporte, ya se publicó, y entonces él le pide al gobierno que él va a continuar la expedición, que él quiere ser un verdadero heredero de la Comisión Coreográfica de Agustín Codazzi, que ustedes saben que fue la empresa de conocimiento más importante del siglo XIX. Que en la comisión iban geógrafos, iban pintores, iban Manuel Ancísar en los primeros años, fue el cronista, botánicos, es decir, era una empresa, era una expedición enorme, porque es que no se sabía mucho de los territorios interiores de nuestro país, de nuestra nación, como se llamaba en ese momento, los Estados Unidos de Colombia. Bueno, mira, aquí tengo algunos nombres, como José Jerónimo Triana, que era un botánico muy importante y que llegó a ser director del Jardín Botánico de París. Isaacs, entonces, le han dado 3.000 pesos. ¿Por qué lo sabemos todo este detalle? Porque él en la introducción lo dice. Y él dice, yo me voy, y va a hacer un recorrido. Imagínense, con 3.000 pesos, yo no sé cuántas mulas podría haber tenido con él, ni cuántos guías. Recorre la región durante 11 meses. De octubre de 1881 a septiembre de 1882. Les cuento que en este momento Jorge Isaacs ya es liberal radical. Se ha desilusionado totalmente de este mundo religioso tradicional. Ha peleado con las élites caleñas, que lo trataron muy mal, le arrebataron su fortuna, y escribe desde Ibagué. Es el período tolimense de Jorge Isaacs. Él tiene periodo antioqueño y tiene periodo tolimense. Entonces es muy interesante, porque ese es su lugar de enunciación. Él ve desde allí, desde digamos, un intelectual, porque Jorge Isaacs se ha convertido en intelectual. Él decide contribuir y hacer un esfuerzo enorme ese viaje y luego contarlo. Y aparece el reporte de Jorge Isaacs en la revista esta, que se llama Anales de Instrucción Pública de los Estados Unidos de Colombia. Es el número de septiembre de 1884. Lo digo porque esta es la fuente principal, porque muchos estudios se han basado en ediciones posteriores. ¿Y qué son los Anales de Instrucción Pública de Estados Unidos de Colombia? Primero, es como la ventana oficial hacia los proyectos culturales entre 1880 y 1892. Queridas amigas, les cuento el chisme, no hay una sola mujer que publique en los anales. Están todos los, digamos, resoluciones para nombrar profesores de la Universidad Nacional, ni una sola mujer. ¿Quién domina el ámbito literario? Felipe Pérez. Felipe Pérez publica en varios de esos números. Y hay otros profesores como Rotisberger, que creo que es de pronto familiar, antepasado de una colega de nosotros en la Universidad de los Andes. Carolina, ¿se acuerda? Sí, de Dora, ¿no? ¿Ah? Y él es yerno de Manuel Ancísar. Bueno. Sí, claro, es decir, es el curuito de la intelectualidad capitalina. Todos ellos están dirigiendo en todos los sentidos. En la medicina hay anatomía, hay minería, hay botánica, están
construyendo el país. Eso se llama andinocentrismo. Y este es el país visto desde la capital, con las prioridades de la capital y con, digamos, las normas de la capital. Eso es andinocentrismo. Y eso es lo que yo propongo que va a romper aquí Jorge Isaacs. Bueno, es muy importante tener acceso a esos documentos. Están en línea, se pueden leer, me lo bajé, pero es pesadísimo, entonces no lo pude presentar porque solamente lo tengo en mi Google Drive, pero el que lo quiera, se lo mando, porque además así puede recorrer todo ese archivo para que vean cómo se concibió la educación en Colombia, la universidad pública en Colombia, cuáles eran los referentes de historia, de geografía, de botánica. Y en la introducción, Isaacs va a decir algo que es que él tuvo que viajar con poquísimos recursos, no le dieron instrumentos. Los instrumentos que quedaron de la Comisión Coreográfica estaban vueltos nada, quebrados, seguramente estaban en una caja, pero eso ya no servía. ¿Qué puede hacer un viajero, porque es Isaacs viajero, sin tener personas a su lado que le ayuden, por ejemplo, en el tema geográfico, en el tema astronómico? ¿Qué puede hacer? Y él no se rinde, es de verdad un teso Jorge Isaacs. ¿Y qué hace? Él se va y dice, yo lo que voy a hacer es, voy a tener un principio muy importante, conocer la naturaleza en la naturaleza, estar allí, ver allí y sentirla allí. Esa premisa viene de este antropólogo francés, que es el fundador de la antropología humana, creo, y que se llama Élisée Reclus, y que tiene un trabajo sobre el viaje que él hizo a la Sierra Nevada de Santa Marta. Es publicado en París en 1861. No estaba traducido al español. Entonces, al utilizar un referente, porque él lo cita varias veces, le habla de su prestigio y dice que es como la visión que lo guía. Está haciendo dos cosas. Primero, yo sé francés. Esa es la lengua metropolitana del momento. Eso no le va a gustar a los hispanistas del Caro y Cuervo de esa época. Claro que no, porque esta gente es gente que pertenece a la Ilustración. Son científicos de la Ilustración, son pensadores de la Ilustración. Esa es la compañía que lleva Jorge Isaacs, pues yo diría que en su mente, porque yo no creo que se haya puesto a viajar, ni sé cómo conseguiría ese libro en Bogotá con los recursos que tenía. Por favor. Y el libro, en el número de la revista Anales de Instrucción Pública, el de septiembre de 1884, aparece al comienzo algo muy extraño: vocabularios de lenguas indígenas de la Guajira. Vocabularios, gramática y fonética, de una erudición que lo deja a uno boquiabierto. Y no son 4 páginas, son como 50 páginas. Esa es la inicial. Esa es la manera como Jorge Isaacs abre el libro. ¿Qué significa esto? Cuando una sociedad tiene lengua, es una sociedad que puede producir pensamiento, que puede pensar su mundo, que puede también expresar su subjetividad. Eso es lo que quiere decir los diccionarios, los vocabularios y las gramáticas. Eso lo hicieron también los misioneros españoles que fueron seguidores de Bartolomé de las Casas. Para probar que los indígenas americanos tenían almas, escribieron
gramáticas, vocabularios y cómo usted le va a negar, digamos, su condición humana a una persona que tiene lengua. No puede. Esto va en esa dirección. Es decir, que a pesar de que es muy valioso como evidencia científica, es muy valioso como evidencia política. Le está diciendo a Rafael Núñez, a la ciudad letrada, mire, aquí hay lenguas. Pero mi preocupación es que yo no sé, y eso lo tengo que averiguar, la competencia lingüística de Jorge Isaacs. No lo sé, es demasiado sofisticada. Sospecho que proviene de la Comisión Coreográfica, de los archivos de la Comisión Coreográfica que él probablemente consultó, porque la Comisión Coreográfica sí viajó por ese territorio. Tenemos aquí cómo se cierra el texto. ¡Wow! Son petroglifos. Son diseños de las rocas. Y aquí miro a mi amiga María Mercedes, con la cual hemos hablado y tenemos un amigo en común, el profesor Fernando Urbina, que trabaja los petroglifos del Amazonas. Son una especie de escritura, pero no escritura alfabética. Y aquí, como todos también somos centrados en el alfabeto y la escritura es verdaderamente para nosotros sagrada, esto nos recuerda, hay otras formas de escritura. No, la escritura alfabética se ha desarrollado, es muy importante, pero la escritura alfabética condiciona nuestra forma de pensar en una dirección. Eso no es una tecnología totalmente inocente. Te educa la manera de pensar. Estas son otro tipo de grafías. Y lo digo porque hay un grupo de profesores como el que yo señalé, a Fernando Urbina, pero también al profesor Miguel Rocha, que trabaja en la Universidad Javeriana y que está interesado en otros tipos de grafías. Pero esto es 2020. El Rocha, él publica, él trabaja unos textos impresionantes, hay toda una teoría sobre de significación. Tengo una estudiante que va a defender un proyecto de tesis el 28 sobre cómo funcionan los diseños de los embera en los collares. Es decir, que aquí nosotros nos hemos olvidado de que hay otras grafías. Jorge Isaacs, al colocar esto al final, ¿qué hace? Está contándoles a los bogotanos tan orgullosos de la escritura, tan orgullosos de su condición hispanista y de su manejo del habla más pura, del español más puro del continente de la Atenas suramericana. En Atenas no se habla español, se habla griego, ¿no? Y pasamos ahora a la siguiente. Esta edición, que es la que la mayoría de ustedes conocen, es de 1951 y es una edición de la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana hecha en Bogotá en 1951. Es una buena edición, a mí no me gusta, es decir, mirar los errores primero. Primero digo que es una buena edición, sigue de cerca el texto. Pero ¿qué descubro? Dos cosas. Todas las notas que hay a los textos que va citando Isaacs son de Isaacs, no son de Luis Duque Gómez. Es decir, muestra un Isaac académico como nosotros, cita, da páginas, da nombres. Y eso es muy sorprendente en este momento. Pero hay algo más. ¡Wow! Y ahí sí les digo, casi me desmayo. De la edición del 51 no aparecen ni los vocabularios indígenas, ni aparecen los diseños extros de petroglifos. No hay huella. El profesor Duque Gómez sí dice en el prólogo, es que de pronto esta obra vale por los vocabularios y por esos petroglifos, pero no aparecen en el texto. Y en cambio reemplaza
esos petroglifos que a mí me dejaron con la boca abierta. ¿Por qué? Por unos poemas de Jorge Isaacs. Muy buenos los poemas. Aquí mi amigo Mauricio, hay uno a la tierra de Córdoba buenísimo. Entiendan, ha reemplazado una evidencia de una textualidad diferente por unos poemas, sí, de Jorge Isaacs, pero no dice que él fue el que los anexó. Y a mí eso me dejó de verdad. Hay uno de los poemas que coloca, es muy importante, se llama Al río Moro, y este investigador de la Universidad de Antioquia, Rueda y Enciso, que yo consulté, que tiene varios artículos sobre este documento, dice que el río Moro fue escrito en su periodo de Antioquia, pero fue el que le permitió la entrada a la tertulia del Mosaico. Lo leyó allá. ¿Sí? Lo leyó allá en la tertulia del Mosaico. Es decir, es un pase a ser parte de la intelectualidad capitalina. Y les voy a leer una estrofa, es muy buen poema, y voy a destacar algunos puntos. Eres hermoso en tu furor del monte, vas sacudiendo la melena cana que los peñascos de granito azota. A Jorge Isaacs le encanta mirar el planeta como algo vivo. Es el juego entre la manera como el agua reacciona con la roca, cómo el agua transforma, cómo son las fuerzas planetarias las que están en acción. Y eso me encanta. Y eso va a continuar. Y sigo. Tu incesante rumor vine escuchando, que en el confín del horizonte vagan. Dime, oigan, esas tribus que no viven felices o miserias lloran. Esto para mí es clave y perfectamente conjuga con los documentos que he citado de las gramáticas y vocabularios indígenas y con los pictogramas. ¿Qué hace Isaacs? Le concede a los grupos nativos de esa región la capacidad de llorar. Y ustedes saben, después de leer a María, que el que llora es la expresión más sofisticada de una subjetividad. El Werther de Goethe se deshace en lágrimas. Y si usted le concede a los grupos de esta zona la capacidad de llorar y de hacerse preguntas de tipo existencial, está diciendo, son humanos como los capitalinos. Son de verdad, son sociedades que piensan de otra manera, pero que tienen su propio sistema de evaluación. Continúa. Es buenísimo el poema. Y luego, él continúa. Es de una erudición. Aquí estoy citando el texto de Ricardo Pereira, que es un estudio sobre los límites de los Estados Unidos de Colombia, que fue una denominación que duró como 30 años, con Venezuela. Crítica. El diplomático es colombiano, pero la escribe en francés, porque claro, era el idioma imperial, el francés, en ese momento. Le está diciendo, les está prácticamente pegando una cachetada. Ustedes no saben francés. Ustedes están atrasados. Y es un libro publicado en 1883. Es decir, que Isaac lo consiguió para hacer el reporte. Y le va a corregir la plana a Pereira, pero después, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a leer de qué se trata primero. Un estudio detenido de aquella región permite observar que el brazo de la cordillera oriental que separa las aguas que van al río Magdalena de las que descienden al lago Maracaibo no muere en la base de la península de La Guajira, como lo indicó el señor Felipe Pérez en su Geografía Política de los Estados Unidos de Colombia. Y lo que va a decir es que Pereira consultó a Felipe Pérez y Felipe Pérez estaba equivocado. No me puede acabar el tiempo todavía. Sí. Y entonces
empieza él a hacer una descripción de cómo esa cordillera oriental se va hundiendo en el desierto de La Guajira. Si en el corazón o mejor expresado, en su garganta, es visible el truncamiento de la cordillera oriental, de que apenas se descubre como vértebras regadas. Ellos explican reconocer que en edad remontísima las olas del Mar Caribe y del lago de Maracaibo corrieron y lucharon allí antes de que surgiera el territorio plano de la península formada por aluviones del Cariguana, cuando corría con 10 o 20 veces mayor raudal que hoy, por la hoya del Valle del Upar, desembocando entre la Sierra Nevada y la Cordillera Oriental, sobre la extensión de costa cuyo centro se ocupa hoy Riohacha. Nos lleva a atrás, mucho más atrás. No son dimensiones históricas, son dimensiones geológicas, y nos hace presenciar la lucha de dos sistemas oceánicos y nos dice cómo se origina el territorio de La Guajira. Eso quiere decir que lo ha pensado, lo ha consultado, él ha estado allí y por eso lo puede decir. Pero rapidito, porque si no me muero, si no sigo con lo que siga. Y luego, por favor, pasa otra. Bueno, el momento más importante del texto de Isaac es cuando él, después de ascender, digamos, él va contando el ascenso, descubre la imagen, esta cosa hermosísima de la Sierra Nevada, y dice: al despuntar el día es muy bello el panorama, el ramal de los Andes que desciende al río Magdalena, cerrando muy lejos el valle de Upar al sur de Tamalameque. El usar, todas estas palabras no eran oídas en la capital, para nosotros hoy son familiares, en este momento no. Ve levantándose hasta las serranías de Ocaña, de perfiles indecisos en el confín del horizonte. Avanza la cordillera de Perijá rectamente al septentrión, y sus cumbres redondeadas, a veces angulosas y abruptas, a trechos se destacan en la blancura refulgente del cielo, y sesgando el cerrejón hacia el levante, deja libre el abra anchurosa de La Guajira, fondo último de tintes de ópalo y fulgores de oro. La masa gigantesca, la Nevada, se prolonga al nordeste, y el Chinundúa y las otras cúspides níveas que la circulan irradian al despuntar. Es una epifanía. Él le lleva al bogotano esta visión, dice: esto es la Sierra Nevada. Pero no sé si me puedes dar otro minutico y les sigue. Es una epifanía, y él entonces usa la imaginación, que es un instrumento poderosísimo para el conocimiento. Se imagina lo siguiente: ¿cómo se originó la Sierra Nevada? He aquí lo probable: el estudio de aquel apiñamiento colosal de montes independientes de las cordilleras andinas y como aislados por su grandeza, indica que de sus flancos escarpados septentrionales desgajó un cataclismo ramas enormes, seguramente que destrozadas se hundieron en el océano. Mire toda esta poética geológica, es un planeta vivo. Aquí hay un génesis, pero no es un génesis cristiano. Es un génesis, es el planeta mismo. Y luego dice: y fragmentos de ella son visibles aún, las islas que bordan el Mar Caribe. Tal vez por efecto de la misma acción plutónica, y subrayo ese adjetivo, se elevó entonces la Sierra Nevada a la altitud que hoy tiene,
y se levantaron a trechos las costas adyacentes hasta la desembocadura del río Sinú, o poco menos, y se ve el Atlántico, las cubrió en lejanas edades, y ahora, deprimidas de nuevo y desgastándose, pretende otra vez arroparlas. Ese es Jorge Isaacs, poeta, usando la imaginación para llevar al mundo andino, a la capital especialmente, una visión de la belleza del deslumbramiento de estas provincias del norte. Y entonces ahí es cuando él le va a corregir a Felipe Pérez, pues que ellos nunca viajaron. Dice Reclus, lo que sí viajó, pero no viajó por los mismos sitios que yo viajé. Y Pereira le creyó a Felipe Pérez, porque pues era una autoridad. Y resulta que Felipe afirma contundentemente que la Sierra Nevada tiene un origen independiente del mundo andino. ¡Ah, qué maravilla! No es un apéndice de las cordilleras andinas, obedece a un fenómeno geológico diferente. Ese es otro Jorge Isaacs. Y por último, mi gráfico, Sierra Nevada es el centro de todo este mundo, digamos, de las provincias del norte, de Córdoba, del Magdalena. Y Jorge Isaacs ha comprendido, ha convertido con su imaginación. Si hubiera tenido un dron tal vez, pero no creo que fuera tan bonito, y un celular tampoco lo hubiera captado. Entonces termino diciendo, Jorge Isaacs ha trasplantado el territorio del Magdalena y de la Guajira, especialmente de la Sierra Nevada de Santa Marta, a la imaginación erudita de los intelectuales capitalinos, porque uno se tenía que suscribir a esa revista. Y usted ve los suscriptores, todos son los ricos de Bogotá, la élite de Bogotá. Tal proceso revela la fuerza transformadora del campo literario. La literatura se le metió, él tenía experiencia y de verdad logró producir un texto mucho más robusto que si hubiera tenido datos, alturas, centígrados. Es algo que de verdad te llega. Entonces, muchas gracias a Noel Gittrich por darme estas ideas. Y le estamos debiendo una buena edición de este texto a Jorge Isaacs. La segunda parte sobre las tribus del Magdalena la estoy estudiando. Bueno, muchas gracias.